va a basar en un pasaje de 2 Crónicas 34. Yo no lo quiero leer todo porque es muy largo, pero sí voy a hacer referencia. Este pasaje es del Antiguo Testamento, 2 Crónicas 34, habla de un rey. Si después quieren leer la historia, es muy interesante, toda completa, el 34 y el 35 de 2 Crónicas. Habla del rey Josías, un rey que empezó a reinar a los 8 años de edad. Por supuesto, con ayuda. Pero dice la palabra que a los 8 años de estar ya como rey, que este joven Josías empezó a buscar a Dios. ¿Cuánto decimos amén por lo que buscan a Dios? Gloria al Señor por ellos. Y dice que hizo lo recto a los ojos de Dios este joven. Y dice que a los 12 años de estar en el reinado ya, comenzó a limpiar Judá y Jerusalén. Este era el rey de Judá y de Jerusalén, que era su capital. Y dice que él empezó a limpiar la ciudad. ¿De qué la empezó a limpiar? De todo lo que el pueblo había contaminado con altares a otros dioses. Entendemos que él estaba reinando sobre el pueblo de Dios. Pero tuvo que empezar a limpiar ese lugar, Judá, porque estaba lleno de altares a otros dioses. Dice que derribó imágenes, rompió esculturas que habían hecho del sol, de acera y de otros dioses, porque el pueblo se había contaminado. Seguramente algunos seguían ofreciendo sacrificio a Jehová, pero también lo estaban haciendo para con otros dioses. Y este rey comenzó a limpiar la ciudad. Y dice que cuando terminó, ya con 16 años, bueno, eso no me acuerdo bien, pero creo que con 16 años de reinado, que ya había terminado de limpiar toda la ciudad y otras ciudades más, dice que empezó a arreglar el templo, la casa de Dios. Y esto sí quiero leer, porque dice que arreglando el templo hicieron un hallazgo, encontraron el libro de la ley. Y acá sí vamos a leer 2 Crónicas 34:14. Yo lo voy a leer de acá. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído de la casa, a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Cuántos creemos que si buscamos vamos a encontrar? Amén. Recuerden que este rey había comenzado a buscar a Dios hacía unos años atrás. Ahora vamos al pasaje 34, 19 al 21, Dani. Dice que una vez que encontraron el rollo, la ley, se lo llevaron al rey y dice, un poquito antes, dice, leyó Safán en el libro, delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó, voy a ir al 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. ¿Quiénes no guardaron la palabra de Jehová? Los padres. Y el 26 al 28 dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. La profeta ahora le manda decir al rey, Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Amén. ¿Por qué Dios decía que ahora venía un tiempo de paz, que mientras Él viva no iba a llegar todo el mal?
porque Dios vio el quebranto en su corazón de este rey al escuchar la palabra, al darse cuenta de que ellos no estaban cumpliendo con el pacto. Este rey se conmueve, se arrepiente, se humilla delante del Señor. Dios ve eso y viene la bendición. Amén. Fíjense que dice ahora la palabra, que yo no lo voy a leer más abajo, que el rey cuando escucha esto reúne a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, anciano, sacerdote, a todo el pueblo. ¿Y qué les dice? Versículo 31. Y estando el rey en pie, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios. Vamos al 33, pero la última parte voy a leer. Hizo este rey que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Y no se apartaron, dice la palabra, no se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amén. Amén. Acá la historia de Josías, quien quiera leer bien la historia, el capítulo completo y después el 35 vamos a leer algo también. Pero yo quiero basarme en esta historia y al título de esta prédica le puse reflexionemos. Cada uno hoy, no el de al lado, no el del otro lado, sino cada uno reflexione. ¿Y qué dice la palabra reflexionar? ¿Qué es? Dice, pensemos, consideremos un asunto con atención y entendimiento. ¿Para qué? Para estudiarlo, formar una opinión y tomar una decisión. Amén. Y yo creo que hoy cada uno de nosotros reflexionemos conforme a este pasaje, pero nos veamos nosotros un poco en la palabra, a ver cómo estamos actuando, cómo estamos caminando en este tiempo. Somos pueblo de Dios. Yo quiero saber cuántas personas hay que son nuevitos en el Señor, que nunca fueron a una iglesia, que no conocen a Cristo. Nadie. Amén. Mejor. Yo quiero que vayamos a la primera pregunta que el Dani, yo se las pasé y él las va a ir poniendo. Y quizás digamos, ponela Dani si quieres la primera, quizás digamos, qué básico, busco a Dios. Ustedes dirán, Yamile, estoy en la iglesia, si no estaría buscando, estaría en otro lado, ¿no? Pero no lo sé. Cada uno sabe y tiene esa respuesta, y si no, tienen que reflexionar, ¿por qué estoy hoy acá? Si realmente vengo a buscar a Dios, pero Dios es más allá de la iglesia, de estas 4 o 5 paredes que hay. ¿Buscamos a Dios verdaderamente? ¿Buscamos a Dios para encontrarlo? ¿Buscamos a Dios para conocerlo más? ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? Y si no, la pregunta, ¿busco a Dios? Antes que nada, eso cada uno sabrá, y el Espíritu Santo esté ahí para tocar esos corazones y traer convicción en cada uno, qué es lo que necesitamos, cómo estamos, porque esto es palabra de Dios y es para nosotros hoy. Amén. Segunda pregunta. ¿Hago limpieza en lo espiritual? Fíjense que este rey dice que comenzó a limpiar. Ay, me escucho como mucho eco, no sé si pasó algo. Dice que este rey comenzó a limpiar Judá, Israel, de esos lugares donde el pueblo provocaba infidelidad contra su Dios, porque el Dios que había pactado con ellos era Jehová, y ellos estaban ofreciendo sacrificios a otros dioses. Josías, cuando empieza a buscar a Dios, él ve esto que está pasando y dice que comienza a limpiar y a derribar todos esos altares para que el pueblo no siga haciendo eso.
Hoy nosotros, ¿cuál es la forma espiritual de hacer limpieza? ¿Lo sabemos? Cuando yo peco, debo arrepentirme, debo ir a la presencia de Dios, porque su gracia y su favor está sobre nosotros y Él es fiel y Él nos va a perdonar si nosotros nos arrepentimos de corazón. Amén. Ahora la pregunta sería, si yo hago limpieza espiritual, pero ¿cómo la hacemos? ¿Externamente o interiormente también? ¿Lo que se deja ver o arreglo también lo de adentro? Porque muchas veces decimos que hacemos, nos mostramos una cosa, pero ¿cómo está verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros en esta noche? Cada uno sabrá si hay pecados, si hay cosas de qué arrepentirnos, si hay cosas donde me contaminé, hablando cosas de otro que no debía. A veces, como las telarañas que hay en la casa, en el corazón también puede haber esos enredos, esas telas de araña que quedamos atrapados sin darnos cuenta en el pecado. Y el Señor quiere que en esta noche revisemos cómo está nuestro corazón, revisemos aún nuestra casa, también cómo está, si está en orden, si actúo como debo, estoy en un barrio con los vecinos, o sea, lo externo, pero también lo interno, que es sobre todo lo que Dios mira, que es el corazón. ¿Hago limpieza en lo espiritual? Cada uno medite en eso. La tercera, cuando escucho la palabra y me exhorta o me confronta, ¿cómo reacciono? Hoy estamos escuchando palabra de Dios, pero también la puedo escuchar a través de una persona, también la puedo leer en un devocional. ¿Cuál es la actitud de cada uno de nosotros cuando esa palabra me confronta, me exhorta que algo no estoy haciendo, que algo estoy haciendo mal, que algo debo cambiar? ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Somos rápidos para ponernos y presentarnos delante del Señor y pedir perdón o Señor ayúdame? ¿O ignoramos? Dejamos pasar. Muchas veces pasa que reconocemos que tenemos cosas que cambiar, pero esperamos, mañana voy a orar por eso, mañana voy a solucionar eso. Uy, el Señor me habló fuerte. ¿Y? Sí, tengo que orar. No. Tenemos que realmente ver y pensar cómo estamos actuando cuando la palabra nos exhorta, porque si Dios nos exhorta es porque nos ama y nos quiere corregir y nos quiere ayudar. Fíjense que este rey dice que buscó a Dios, comenzó a limpiar y hicieron este hallazgo al arreglar el templo, se encontraron con su palabra. ¿Cuántos creemos que Dios le empezó a hablar ahí a Josías y le hizo ver lo que estaban haciendo mal, lo que estaban haciendo bien? Porque Dios lo ama y le estaba dando el manual y el pacto que ellos habían hecho para que ellos volvieran de sus malos caminos y se enderezaran. Eso es amor. ¿Un padre no hace eso con sus hijos? Debemos corregir a nuestros hijos porque los amamos. Entonces, cuando la palabra nos confronta, fíjense cuál es nuestra reacción y cómo debemos reaccionar. Fíjense cómo reaccionó este rey. Dice que se quebrantó, que se humilló. Y eso provocó un arrepentimiento. Y Dios vio su corazón y vio que era verdadero. Y por eso después la respuesta de Dios hacia él. Yo acá puse... Si la palabra cuando me confronta, sí, algo que está mal de mí y nada, luz amarilla. Es una advertencia para cada uno de nosotros si no siento nada, porque quiere decir que el pecado me está quedando un poco cómodo y voy a poder entrar cada vez peor en eso porque me va a ir llevando. Cuidado cuando la palabra me confronta y no me afecta, me da lo mismo. Sí, la escuché, bueno, sí, algún día. Cuidado con eso, hermanos. Es una luz amarilla de advertencia. Y si la palabra realmente me confronta y hay un quebranto, un sentir y reconocer en la presencia de Dios, Señor, sí, esto lo hice mal, no supe hacerlo, metí la pata, Dios sabe, somos humanos y Él nos conoce y sabe cómo somos. Pero a Él le agrada que vayamos a su presencia y que reconozcamos nuestros errores y que le pidamos ayuda aún cuando no nos sale hacer lo correcto. Porque muchas veces depende de lo que uno tenga luchas, nos va a salir, hay otras cosas que no nos van a salir. Cuando luchan con un carácter o decís, sí, yo le quise tratar bien y la mandé a freír churros de una. El Señor nos conoce y es paciente. Y es un Dios de amor y es un Padre, entonces nos va a ir corrigiendo si le pedimos ayuda. Pero Él quiere eso de nosotros. Y cuando realmente haya un quebrantamiento,
Si realmente hubo arrepentimiento, tiene que haber un cambio de actitud. Tenemos que evidenciar en nosotros el cambio de actitud y se van a ver los frutos. Amén. Si realmente yo me arrepentí, reconocí, le pedí ayuda a Dios, vamos a ver los frutos. A veces va a costar más, otras veces no, pero el arrepentimiento tiene que traer un cambio de actitud. Examinemos también en esto. La 4. Si mis autoridades me corrigen, me exhortan, me enseñan, me ayudan, pero a veces también confrontan, ¿cuál es mi actitud? Autoridades, vamos a hablar de pastores, líderes y aún padres, porque los padres son autoridades de sus hijos, de su casa. ¿Cómo actuamos cuando nos corrigen, cuando nos exhortan, cuando nos quieren enseñar algo que yo ya sabía, que qué viene a mí? ¿Esa será nuestra actitud o realmente recibimos esa enseñanza, recibimos esa corrección? Esto es para analizarnos cada uno. Esto es para reflexionar cada uno cómo estamos, porque quizás yo digo, uy, sí, los 3 primeros puntos, bien, de 10. El 4, quizás recibo la enseñanza de mi pastor o una exhortación y gracias pastor, y me voy a casa enojado, hablando y renegando de lo que me dijo, de por qué me lo dijo a mí y para qué. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿O realmente recibimos ese consejo, recibimos esa enseñanza con alegría y con gozo, entendiendo que Dios también nos habla a través de ellos? Aún recuerden los hijos, todos estamos bajo autoridad, todos, ninguno escapamos de eso. Dios es la autoridad principal, Dios puso a Cristo, pero después hay autoridades en la tierra, terrenales. Y acá todos tenemos a alguien que está sobre nosotros y que nos va a querer ayudar y nos va a querer enseñar y hacerlo bien, con errores, sin errores, pero si estamos bajo la guía y la dirección de Dios, debemos hacerlo con amor y es la idea de lo que se está hablando ahora. Entonces analicemos cada uno cuál es nuestra actitud, para ver si hay algo que acomodar, si hay algo que corregir, si hay algo que sí en esta me está costando. Y la última, la 5, ahí yo pondría otra cosa, porque dice, enseñamos, predicamos la palabra. Yo no le di a Dani, pero después pensaba primero, ¿conozco la palabra? Y ahora que la conozco, ¿la enseño? ¿La predico? Es un deber de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, primero conocer su palabra, leer su palabra, porque se supone que si somos su pueblo tenemos que caminar en su palabra, caminar en lo que Él nos pide, en sus instrucciones, cumplir con lo que Él nos manda. Entonces debemos conocerla. Y si la conocemos, la enseñamos a nuestros hijos, a los que están abajo, la predicamos. Predicar no es solamente desde acá al frente, es hablar la palabra, es enseñar la palabra de Dios, es transmitir la palabra de Dios. Amén. Esas 5 preguntas me gustaría que se las lleven y que analicen cada uno, que hoy el Señor pueda estar obrando en cada uno de ustedes, de nosotros, me incluyo, y que realmente si en algo tenemos que corregir, su gracia y su favor nos va a hacer ver nuestros errores para poder solucionarlos y encaminarnos. Amén. Ahora yo puse, ¿qué nos dice la palabra? Así como este rey leyó y se sintió confrontado y que estaban pecando, ¿qué nos dice hoy a todos nosotros en base a esto mismo que terminamos de leer? Y vamos a Romanos 13:1. De lo que estábamos hablando hoy. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. ¿Lo leo de nuevo o se entendió? ¿Se entendió? Amén. Sométanse, sujetémonos a las autoridades. Nos conviene, nos bendice estar bajo autoridad y nos bendice obedecer a la autoridad, no solamente aceptarla. Sí, yo la acepto, pero a mí que no me venga. Sí, yo la acepto, pero a mí que no me quiera enseñar. Eso no es aceptar. Debemos entender que Dios las puso y los puso para nuestro bien, para ayudarnos, para corregirnos, para encaminarnos. Amén. Recuerden acá,
el pueblo dice de Dios, cuando Josías pactó, después de haber encontrado el libro que reunió a todo el pueblo y él pactó de caminar en pos de la palabra, ¿qué leímos? Que él obligó, que hizo que todo el pueblo cumpliese el pacto, que todo el pueblo hiciera lo que él estaba diciendo. Y podemos decir, sí, pero la mitad lo hacía de corazón y la mitad no. Bueno, él como autoridad pudo hacer eso y el pueblo se sujetó. Y dice que mientras él vivió, el pueblo estuvo en paz. Después venía, porque Dios ya venía con su ira sobre el pueblo, porque el pueblo ya venía en rebeldía hacía mucho, pero mientras él viva, el pueblo va a estar un tiempo en paz, y eso es bendición. ¿Cuántos queremos vivir en paz? Amén. Entonces este pueblo, fíjense cómo, porque este rey se humilló y obedeció y quiso caminar, hizo que todo un pueblo hiciera lo mismo y recibieron bendición. Nos conviene obedecer y sujetarnos a la autoridad, pero sobre todo debemos entenderlo, que realmente son puestas por Dios y son para bendecirnos. Vamos a Proverbios 9:8. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Iglesia, si somos sabios, nos vamos a dejar corregir. Si somos necios, nos vamos a enojar, nos vamos a no querer obedecer. Pero acá la palabra lo está diciendo, corrige al sabio y te amará. Amén, porque el que es sabio entiende que lo están haciendo por el bien de uno. A veces sí, cuando alguien viene y te da una exhortación o te dicen algo que... Y sí, uno se pone incómodo, a veces te cuesta recibir, quizás hasta podemos pero querer justificarnos delante de la persona que nos está diciendo, va a pasar, nos vamos a sentir también avergonzados por lo que estamos haciendo mal y porque me lo está mostrando, pero bueno, pasa, el Señor lo entiende y el Señor lo ve, pero yo prefiero que me lo digan, que me hagan ver mis errores para poder cambiarlo y poder agradar a Dios y estar en santidad y guardar su palabra y no que nadie me lo diga. Amén. Eso es como cuando decimos, tenías algo, ejemplo, no sé, en el diente. Nosotros tenemos con mi hermana Ruth un código que cuando vamos a comer y si hay perejil, las dos por atrás de la gente, porque queremos saber si tenemos algo que se nos quedó y un perejil pegado, y nos hace bien, sí, tenés, sacate, andate al baño. ¿Cuántos queremos que en lo espiritual suceda lo mismo? ¿Queremos realmente que si tenemos algo malo nuestro hermano nos diga, perejil, cambia tu actitud? Amén. Es de sabio dejarse corregir. Ahora quiero que leamos qué dice la palabra a las autoridades. ¿Me van siguiendo? Amén. ¿Qué dice la palabra a las autoridades? Dije autoridades, pastores, líderes, padres. Proverbio 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es fuerte este pasaje de Proverbio porque está diciendo que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que entiende que está haciendo un bien para su hijo lo va a corregir. Y lo va a hacer desde temprano, no va a dejar pasar tiempo. A veces esperamos mucho tiempo para enseñar, para corregir, para retar, para darle una palabra, no lo hacemos y permitimos cosas como padres, como pastores, porque ya va a cambiar, porque vamos a darle un tiempo. Pero acá la palabra dice desde temprano. Desde temprano debemos corregir, no dejemos pasar tiempo porque ahí el enemigo aprovecha. No dejemos pasar tiempo porque ellos también, si son nuestros hijos, se enredan con cosas del mundo, estamos en este mundo, entonces ganemos a eso y hagámoslo desde temprano, instruyamos en la palabra a nuestros hijos, enseñemos, corrijamos. Hace unos días atrás orábamos un miércoles que la pastora hablaba de que debemos orar los padres por los hijos. Claro que hay que orar los padres por los hijos, pero sobre todo también con la oración tenemos que acompañarlo con lo otro, que es la corrección, la enseñanza, enseñarle la palabra, enseñarle a caminar en Cristo, hablarle de Dios. Y acá dice,
corregirlos también, pero no dejemos pasar el tiempo, no perdamos el tiempo. Acá la palabra dice desde temprano, desde niños, desde que cometió eso, sí, no vamos a ir al choque, a retar, pero sí hay que corregir los errores, porque después se va acrecentando y se va agrandando y hay veces que se va de las manos. Amén. Esto es para los que son papás, para los que son pastores, para los que son líderes. Por supuesto con amor. Por supuesto con amor. Yo antes no había dicho, el pueblo de Dios, ¿cuántos sabemos que pecó por necio, por desobediente, por orgullosos, por desobedecer a Dios? Este pueblo caía vez tras vez en pecado y rompía el pacto que tenía con Dios por no ser sabio. ¿Qué dice 2 Timoteo? También para las autoridades, pero también para los que no son autoridades, o si yo no tengo nadie a cargo, esto es para todos, con más peso para las autoridades. Que predique, le decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Primero dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Todo el tiempo debemos predicar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, sobre todo los que estamos a cargo de personas, los que tenemos hijos, los que tenemos el pueblo, la iglesia, los que tienen un grupo que hay que discipular, los líderes. Tenemos que predicar, enseñar la palabra, corregir, dice, con paciencia. Y acá, algo que dice, vendrán tiempos cuando van a querer escuchar la palabra de Dios y dice que no habrá, que van a venir maestros a decirle cualquier cosa y ellos van a recibir esas malas enseñanzas. Yo esto, primero a los padres quiero hablar. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos de otro reino, amén. Pero al estar en este mundo, va a venir gente de afuera a llenarlos la oreja, aún gente que sea creyente, pero que crea en otras cosas que nosotros no creemos, y van a confundir a nuestros hijos, van a confundir a nuestros jóvenes, van a confundir a nuestros adolescentes, van a confundir a nuestros niños. Si desde temprano nosotros le enseñamos la palabra, si desde temprano nosotros los instruimos en lo que dice la Biblia, realmente cuando ellos vayan a escuchar otra cosa que no es lo que dice la palabra de Dios, ellos van a poder refutar, ellos van a poder decir no es así. A mí mi mamá me enseñó, a mí mi papá me enseñó, a mí mi pastor me corrigió. Amén. ¿Se entiende? Debemos hacerlo porque van a venir tiempos, hermanos, donde no van a poder escuchar o donde van a querer escuchar y van a estar confundidos. Van a estar metidos en tantas cosas que se digan en estos tiempos y cada vez va a ser peor, que acá tiene que estar el pueblo de Dios transmitiendo las enseñanzas, pero para poder transmitirlas primero tengo que aprenderlas, pero también para poder tener la autoridad que da Dios, para poder tener ese respaldo de Dios como autoridad, ¿yo qué debo ser? Ejemplo, testimonio. Dios respalda autoridad, no autoritarismo. Porque muchas veces queremos enseñar y queremos dar con un caño y queremos hacerlo. Eso a Dios no le agrada. A Dios, acá dice con paciencia, con amor, que exhortemos, que animemos, que corrijamos. Es un deber, pero también mucho predicamos con nuestro ejemplo. ¿Cómo somos nosotros? Si yo le voy a hablar a mi hijo, tenés que leer la Biblia y yo nunca la leo, ¿qué me va a contestar? Si yo le enseño a mi hija, no hagas esto porque a Dios no le agrada y yo lo hago, no tengo autoridad. Dios no va a estar ahí, o sea, no, se entiende eso. Entonces, primeramente tengo que aplicarlo en mi vida para poder darlo, para poder enseñarlo. No dejemos de aprender, no dejemos de recibir, no dejemos de escuchar al que nos puede enseñar,
Pidan al Señor, pidan al Espíritu Santo hambre y sed de su palabra, que Él ponga en nosotros esa hambre, esa sed de escuchar, de querer aprender, de que, Señor, yo tengo ganas de ir a la iglesia a ver qué mensaje voy a comer hoy. Hace unos días atrás estábamos haciendo un ayuno, nos habíamos juntado con mis hijas, las 3, y estábamos en un tiempo ahí para orar, y yo le decía a ellas, hace rato tengo en mi cabeza raquitismo espiritual. Raquitismo espiritual. Yo le comentaba y les compartía a ella. Y hoy se me venía todo el día raquitismo espiritual. Muchos se preocupan por trabajar, por la comida, por la ropa, por la casa, para que nuestros hijos vayan a una mejor escuela, para que nuestros hijos tengan lo mejor, para que no se priven de nada. Pero dejamos de lado lo espiritual. Muchos queremos alimentarlos bien, decir, a mi hijo no le voy a pasar hambre, dejar pasar hambre. Pero la palabra de Jesús que dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Debemos trabajar por lo espiritual. Y si Jesús dijo trabajad, quiere decir que no es tan fácil, que hay que sacrificarse, hay que esforzarse, es un trabajo. Es día a día. A veces no tengo ganas de orar, a veces no tengo ganas de leer la Biblia, pero decirle a tu jefe, hoy yo no voy porque no tengo ganas. Imposible. ¿Y por qué lo hacemos en lo espiritual? Realmente lo hacemos porque no dimensionamos y no buscamos como buscamos la comida física o el trabajo físico, no buscamos en lo espiritual de la misma manera, y nosotros somos seres, así como físicos, también espirituales y emocionales, almáticos, tenemos un alma, pero tenemos que alimentar ese espíritu. ¿Y se alimenta con qué? Con la palabra de Dios, con la búsqueda de conocerlo, porque Él nos va a ir enseñando, buscar el Espíritu Santo. No es una cosa sin la otra. Si yo solamente leo, pero no voy a la comunión con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con Jesús, es simplemente conocimiento. Cuando yo hago las dos cosas, el Señor se va a ir revelando a mi vida y ahí voy a empezar a sentir esa llenura, esa fortaleza, esa gracia para poder enseñar a mis hijos, porque voy a tener la autoridad y porque voy a tener la fuerza en lo espiritual. No voy a ser un raquítico espiritual porque me voy a estar alimentando día a día. Venir a los cultos. Imagínense si solamente me alimento espiritualmente los domingos. No coman ninguno hasta el próximo domingo. Suena ridículo. Pero ¿por qué en lo espiritual lo hacemos muchas veces? Bueno, no busco en toda la semana, total el domingo escucho una palabra, alabo al Señor y ya estamos. No. Muchos estamos raquíticos espiritualmente en la iglesia. El pueblo de Dios no tiene fuerzas, son endebles, por eso son, hoy no puedo, hoy no tengo ganas, me siento cansado, Dios no me contesta, no sé qué pasa, yo voy todos los domingos a la iglesia, ¿dónde está Dios? Endebles. ¿Por qué? Porque nos falta esa fortaleza que nos da la palabra, ese aliento que nos da la palabra, esa fuerza, ese entendimiento de que hay un Dios poderoso que tiene el control de nuestras vidas, de nuestra casa, porque estoy comiendo lo espiritual. Debemos alimentarnos espiritualmente. Fíjense, a este pueblo, la ley salvó por un tiempo, les dio vida por un tiempo porque venía la ira de Dios sobre este pueblo, pero ¿qué dijo Dios? Mientras Él viva, el rey el pueblo iba a estar en paz. La ley les dio un tiempo de vida. Hoy estamos en el tiempo de la gracia. Gloria a Dios, porque hoy por Cristo tenemos la vida. Hoy podemos cometer un pecado, podemos fallar, pero el Señor, por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por su amor, nos perdona y podemos permanecer en Él si nos arrepentimos. Amén. ¿Cuánto más si venimos a Cristo vamos a tener vida eterna? Eso tenemos que entender. Estar en Cristo nos dará esa vida eterna, vida abundante, que no es solamente la vida cuando nos moramos, sino acá una vida de disfrute, de deleite en las cosas de Dios, de deleite con la familia, de poder gozarnos en Él, en todo lo que hagamos, espiritualmente y en otro sentido, en todos Él quiere que disfrutemos, pero viene de la mano de Cristo.
El Evangelio se vive y es Cristo. El Evangelio se vive y es Cristo. Cristo es la palabra viva. Cristo es la vida. Cuando yo leo las enseñanzas, está Cristo hablándome. Y Cristo se va a manifestar en mi vida y en mi casa si yo lo declaro con fe, que van a cambiar las cosas, que mis hijos se van a convertir, que mi casa va a ser transformada. Si yo decido obedecer, si yo los guío a mis hijos con amor, los enseño, los corrijo, los reto si los tengo que retar. No me sale la palabra. Pero no, ¿cómo es que se dice? Cuando no nos asociemos con ellos, no es la palabra. Cuando a veces ellos pensamos se va a enojar, se va a poner mal, mejor no le digo nada. Y nosotros negociamos, eso es lo que quería decir. No negociemos. No negociemos porque hay un enemigo que va a venir a hacer pedazo. Mientras vos estás esperando porque tenés temor de que su hijo se ofenda, tenés miedo de que si lo obligás a ir a la iglesia se enoje, que venga y ponga cara, que todos nos demos cuenta que no quiere estar, no importa. Porque Dios nos va a reclamar a las autoridades qué hicimos con lo que nos dio. ¿Qué hiciste con tu grupo que estabas a cargo? ¿Qué hiciste con tus hijos cuando debías enseñarle la palabra, instruirlos, llevarle a la iglesia? ¿Qué les permitiste hacer? Debemos ordenar nuestras vidas, ordenar nuestra casa, ordenarlos a ellos. Es un deber de las autoridades. Amén. En Juan 6:63 que dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que Cristo habla, las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son la verdadera vida. Son la verdadera vida. La carne, esta, para nada nos aprovecha. Lo que estemos amontonando de riquezas, perece. Lo que nosotros tenemos que luchar y trabajar y pelear hasta el cansancio, trabajar, es por lo espiritual. Creer que Dios va a sobrar si tus hijos están fuera de Él en este tiempo, creer que Dios va a transformar tu casa, creer que Dios va a cumplir. Jesús hizo un pacto con nosotros, pero nosotros también quisimos hacer ese pacto. El pacto es de dos partes, Cristo y yo. Cristo cumple su pacto. Hoy Él dice, haced esto en memoria de mí. Hoy renovamos ese pacto haciendo memoria, pero hagamos memoria de cuál es nuestra parte del pacto. Cristo me dio libertad, Cristo rompe mis cadenas, Cristo me salva, Cristo me sana, Cristo lo va a hacer por mi familia. ¿Y yo? ¿Cuál es mi parte? A veces reclamamos toda la parte de Él, pero el pacto es de dos. Es de Cristo y soy yo. Entonces yo debo cumplir. ¿Y qué nos pide Cristo? Que lo amemos. Y el que lo ame, su palabra guardará, dice la Biblia. Si me aman, mi palabra guardarán, o sea, mi palabra caminarán, harán lo que yo les digo, cumplirán con mis mandamientos. Para eso debemos amarlo. Yo no puedo amar a quien no conozco. Debo buscarlo a Dios, debo estar en su presencia, debo estar en comunión para poder ir conociéndolo, y en la medida que yo lo vaya conociendo a Cristo, me voy a ir enamorando de Él, hermano. Y ahí, ¿quién nos para? Cuando entendemos quiénes somos en Dios, quién es Él por nosotros, lo que hizo realmente, vamos a poder entender el amor de Dios por nosotros. Si me aman, mi palabra guardarán y mi Padre los amará, dijo Cristo. Amén. También Jesús a la iglesia de Apocalipsis, ¿qué le dijo? Han perdido el primer amor. Se han acostumbrado a venir a la iglesia, a trabajar, a servir, a atender la puerta, los baños, a predicar, pero han perdido el primer amor. Y quien pierde eso, ya hace las cosas como rutina, ya no lo hace por amor. Por eso la palabra, Jesús dijo, si me aman, van a poder guardar mi palabra, van a poder cumplirla, porque lo van a hacer por amor, les van a hacer. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir en santidad, yo quiero ser apartada para Él. Yo si peco,
me quiero bañar, me quiero limpiar, quiero ir a su presencia, cuando entendemos lo que es estar y permanecer en Cristo y sobre todo que estamos llamados como pueblo de Dios para bendecir nuestro entorno. Este rey fue de bendición a ese pueblo. Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros para hacer bendición a los otros, para hacer de bendición en tu casa, para hacer de bendición en tu barrio, para hacer de bendición en tu escuela, para hacer de bendición en el ámbito donde te muevas. El Señor quiere usarnos. Pero yo, ¿cómo voy a predicar la palabra si ni siquiera la conozco? ¿Qué le digo? Hoy justo hablaba con una joven de acá que me decía, me preguntaron algo y yo me acordé lo que vos nos enseñaste. Yo antes, hace un tiempo, estaba trabajando con los jóvenes y yo les decía a ellos que sentía que debían estar aprendiendo y debíamos hablar sobre las doctrinas básicas, lo que es la Santa Cena, lo que es el bautismo, lo que es el arrepentimiento, cosas básicas, porque le digo, chicos, van a venir gente de afuera a preguntarle, ¿qué es la Santa Cena? ¿Tienen respuestas? Y quizás no saben ni qué decir. Entonces necesitamos como pueblo de Dios conocer todo, pero partamos de las bases. Y hoy justamente una joven me decía, ay, me preguntaron esto y yo me acordé lo que vos nos enseñaste. Gloria a Dios, porque ya lo sabe y lo puede transmitir y lo pudo enseñar. Eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, usarnos. Pero si nosotros no buscamos, si nosotros no leemos, con mi raquitismo espiritual, que se apoye el otro en mí, caemos los dos en el pozo. ¿Me entienden? Amén. Fíjense que yo acá puse algo que no quiero dejar de decirlo. Esto lo agregué después. Que el Señor a nosotros nos llama como pueblo para, justamente así como este rey, poder ser de bendición, honrarlo, obedeciéndolo, haciendo lo que Él nos pide y para impactar a otros. Ahora, ¿qué va a pasar? El enemigo va a querer atacarnos. Va a querer atacar ese pueblo que realmente se pone las pilas y que quiere ser obediente y que está en sujeción y que está en santidad. Hay un enemigo que está mirando, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces devora, pero no es león, porque dice anda como león buscando a quien devorar. Pero a veces, ¿por qué nos sentimos realmente despedazados por el enemigo? Que el enemigo atacó mi familia, me atacó mi casa, me atacó a mí. Porque hay puertitas abiertas. Hay cosas que estamos haciendo mal. Que no es que Dios dejó de cuidarte, sino que si vos dejás abierta la puerta de tu casa y alguien se te puede meter. Si en lo espiritual yo dejo abierta una puertita y el enemigo se va a querer meter. Y el enemigo anda buscando que los hijos de Dios pisemos el palito. Y una de las cosas que yo quiero hablar, y ya cierro con esto, quiero leer la palabra de 1 Pedro 4:15. Fíjense lo que dice para el pueblo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Y en esto último yo me quiero detener. Ninguno de vosotros padezca por entrometerse en lo ajeno. Y acá voy a volver al rey Josías. En 2 Crónicas, en el capítulo 35, al final del capítulo, habla la palabra de que el rey de Egipto estaba en guerra contra otra nación. Y dice que cuando el rey está yendo para la batalla, Josías se quiere interponer para atacar él. Pero el rey de Egipto, después léanlo bien, yo no lo quiero leer para no demorar más. El rey de Egipto le dice, no te metas. Le manda decir que no se meta a Josías porque la guerra no es contra él. La guerra no era contra ellos, era con otra nación. Entonces no te metas, no te interpongas. Pero ¿qué pasa? Josías no escucha esa voz, no lo escucha el rey y dice que se disfraza y se mete en la guerra y recibe un flechazo y recibe una herida de muerte porque Josías termina muriendo en una batalla que no era su batalla.
Y acá la palabra dice no entrometerse en lo ajeno. Tengamos cuidado, iglesia, porque muchas veces queriendo hacer cosas buenas, queriendo hacerlo mejor, porque el otro seguro que no le sale, a mí me sale mejor, entonces voy y lo hago, porque si yo no lo aconsejo, nadie va a ir, porque si yo no hago esto, no nos metamos donde Dios nos llama. No nos entrometamos en lo ajeno. Cada uno busquemos, y por eso necesitamos la comunión con el Señor para ser sabios en todo lo que hagamos, poder ser de bendición, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. Este rey perdió la vida y si uno saca cuenta, murió con 39 años en una guerra, en una batalla que no era de él. Pero él se metió, él no escuchó. Y muchas veces nosotros queremos hacer cosas que no nos competen y el enemigo está al acecho. Y el enemigo nos va a tirar. Y a veces no entendemos por qué mi casa se me vino abajo si yo en la iglesia estaba haciendo, pero quizás lo que vos estabas haciendo Dios no te llamó y Dios te mandó a que te ocupes de tu casa. Entonces vos descuidás lo tuyo para ir a meterte en algo que vos crees que haces mejor que el otro y el enemigo te va a atacar porque el enemigo quiere hacernos caer a todos los hijos de Dios. Entonces nos va a lanzar flechazos y nos va a debilitar espiritualmente y se nos puede venir todo abajo. Fíjense, no lo dice la palabra. Yo no quiero decir algo que no es, pero acá dice que murió con 39 años el rey y después de él no hubo otro rey igual, ni antes ni después, dice la Escritura. O sea, los reyes que vinieron después comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y el pueblo también. Otra vez cayó en pecado, otra vez se contaminó. El pueblo sí seguramente hubo, y lo sabemos todos, un remanente que se guardó y que obedeció y que estuvo ahí fiel a Dios. Pero la mayoría volvió a caer en pecado porque los que estaban arriba, los otros reyes, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Yo no creo que los planes de Dios haya estado que Josías muera con 39 años, cuando antes se veía mucho más. Está bien que ya no esté tiempo. Pero muchas veces estropeamos y el enemigo nos va a atacar queriendo justamente arruinar todo lo que estamos haciendo. El enemigo va a querer atacar a los pastores para que la iglesia también caiga. El enemigo va a querer atacar al papá, al jefe de hogar, al matrimonio para que los hijos también se vengan abajo. El enemigo va a querer atacar a las autoridades sobre todo. Entonces no descuidemos metiéndonos en cosas que no nos competen para no dar lugar al enemigo. Amén. Estamos llamados para bendecir, estamos llamados para impartir. Somos el pueblo de Dios. Yo creo que en esta noche te pongan todos de pie y le voy a pedir al grupo de alabanza que esté pasando y que estemos cantando todos juntos. Después si la pastora, la profeta va a querer ministrar y alguien necesita oración, que pasen adelante. Pero primero quiero que nos tomemos de las manos unos a otros y que todos juntos podamos cantar declarando esta canción y quedando en nuestras cabezas con lo positivo, que quiénes somos. ¿Qué dice ahí? Somos el pueblo de Dios. Y fíjense lo que dice la letra, declárenlo con convicción, declárenlo entendiendo. Hoy renovamos este pacto, hoy tenemos esa gracia y favor y misericordia de Dios de que podemos empezar de nuevo a la manera que a Dios le agrada, empezar de nuevo y caminar en santidad, consagrado para impartir a otros y para llevar la bendición a nuestras casas. Amén. Vamos a cantarlo todos juntos. Estamos llamados, iglesia. Cada uno de nosotros fuimos llamados por el Señor para anunciar de su amor, anunciar lo que Él hace por nosotros, para testificar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro hogar. Estamos llamados por Cristo.
Creamos que somos su pueblo elegido porque lo somos. No somos cualquiera, somos un pueblo especial, como dice esta canción. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¡Gloria a Dios!